No vas a recibir nada, mucho menos el dinero de mi finca, le dije a Dulce mientras la veía revolver cada cajón de mi casa como una desesperada. Sus manos temblorosas abrían gavetas, movían papeles, buscaban bajo los cojines del sofá. Diego, su marido, esperaba en el coche afuera, probablemente planeando cómo gastar dinero que no era suyo. La miré fijamente y repetí con voz firme, no vas a recibir absolutamente nada. Dulce se detuvo por un momento, me miró con esos ojos que ya no reconocía, llenos de codicia en lugar del cariño que una vez tuvieron. Papá, necesitamos ese dinero, Diego tiene deudas importantes, murmuró sin levantar la vista. Deudas que no son mías, respondí. Deudas que ustedes crearon con su irresponsabilidad. Siguió buscando, abriendo armarios, revisando entre mis libros. Era doloroso verla así, convertida en una extraña que violaba la intimidad de mi hogar. Esta mujer que rebuscaba entre mis pertenencias era la misma niña que una vez mecía en mis brazos, la misma que lloraba cuando se lastimaba corriendo por los pasillos de esta casa. Ahora sus lágrimas eran diferentes, lágrimas de frustración porque no encontraba lo que buscaba. Me quedé parado en el umbral de la sala, observando cómo destrozaba el orden que tanto me costaba mantener a mis 71 años. Dulce volcó el contenido de un jarrón decorativo sobre la mesa, esperando encontrar billetes escondidos. El ruido de las monedas cayendo al suelo resonó en el silencio tenso. Nada. Solo algunas monedas sin valor y polvo acumulado. Recuerdo cuando compramos ese jarrón juntos, hace más de 20 años. Ella tenía apenas 30 años y me había pedido que la acompañara al mercado de antigüedades. Decía que quería algo bonito para decorar su primera casa con Diego. Yo pagué ese jarrón con el dinero de la venta de mis primeras cosechas. Ahora lo veía hecho pedazos en el suelo, como nuestra relación. Los fragmentos de cerámica reflejaban la luz de la tarde que entraba por la ventana, creando pequeños destellos que me recordaron a las lágrimas que derramé en silencio durante tantos años. Dulce no se inmutó por la destrucción. Pasó por encima de los pedazos rotos y se dirigió hacia mi habitación. La escuché abrir el armario, tirar ropa al suelo, revisar entre mis zapatos viejos. El sonido de las perchas chocando me atravesó el corazón. En esa habitación guardaba las cartas que su madre me escribía antes de morir, las fotografías de cuando Dulce era pequeña, los recuerdos de una familia que alguna vez fue feliz. Ahora mi propia hija profanaba ese santuario de memorias, buscando dinero como un ladrón en la noche. Papá, sé que tienes efectivo guardado en algún lugar, gritó desde la habitación. Diego dice que los viejitos siempre tienen dinero escondido en casa. Viejito. Así me llamaba ahora. No papá, no el hombre que trabajó sol a sol para darle todo lo que necesitaba. Viejito, como si fuera un estorbo, un obstáculo entre ella y el dinero que tanto deseaba. Caminé lentamente hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos también temblaban, pero no de desesperación como las de ella. Temblaban de rabia contenida, de decepción acumulada, de amor traicionado. El agua fría me calmó la garganta seca. Desde la ventana de la cocina podía ver a Diego recostado contra el coche, fumando con esa actitud arrogante que siempre me molestó. Revisaba su teléfono, probablemente calculando cuánto dinero necesitaba esta vez. Este hombre había convertido a mi hija en una versión de sí mismo, codiciosa, irresponsable, capaz de cualquier cosa por dinero fácil. Volví a la sala justo cuando Dulce regresaba de mi habitación con las manos vacías y el rostro enrojecido. Sus ojos me suplicaban, pero ya no había súplica que pudiera ablandar mi corazón endurecido por años de abuso y manipulación. Papá, por favor, solo necesitamos un préstamo, insistió acercándose a mí. Te lo devolvemos, te lo prometo. Las mismas palabras de siempre. Las mismas mentiras envueltas en promesas vacías. Le respondí mirándola directamente los ojos. Dulce, durante 50 años construí esta finca con mis propias manos. Levanté cada cerca, planté cada árbol, cuidé cada animal. Todo para ustedes, para que tuvieran un futuro seguro. Y ustedes lo único que han hecho es tender la mano pidiendo más. Su expresión cambió. Ya no había súplica en su rostro, sino algo más oscuro. Resentimiento puro. No entiendes, papá, Diego perdió el trabajo y los acreedores nos están presionando, dijo Dulce con voz quebrada, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera repetido esa excusa 1000 veces. Ya no me conmovían sus lágrimas de cocodrilo. Diego perdió el trabajo porque llegaba tarde, porque prefería apostar en lugar de trabajar, porque pensaba que el dinero crecía en los árboles de mi finca. Me senté en mi sillón favorito, ese que María me regaló para mi cumpleaños número 60. Todavía conservaba su aroma,
una mezcla de lavanda y hogar que me tranquilizaba en momentos como este. María sabía lo que era construir una vida desde cero, trabajar cada día sin descanso, valorar cada peso ganado con esfuerzo. Dulce, tu madre y yo empezamos con nada, le dije mientras acariciaba el brazo del sillón. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones, sin agua corriente, sin luz eléctrica. Tu madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos mientras yo trabajaba en fincas ajenas, soñando con tener la mía propia algún día. Ella rodó los ojos, impaciente. Ya sé esa historia, papá. Pero los tiempos han cambiado. Ahora todo es más caro, más difícil. Los tiempos han cambiado, sí, pero los valores no deberían cambiar. El respeto, la honestidad, el trabajo duro, esos principios siguen siendo los mismos. Recuerdo el día que compré mi primera parcela de tierra. Tenía apenas 25 años y había ahorrado cada centavo durante 3 años. El vendedor me miraba con desconfianza, preguntándose si realmente tenía el dinero para pagar. Cuando puse todos esos billetes arrugados sobre su escritorio, su expresión cambió completamente. Esa noche no pude dormir de la emoción. Caminé por mi tierra bajo la luna llena, tocando los árboles, respirando el aire que ahora me pertenecía. María estaba embarazada de ti, Dulce. Le prometí que nuestro hijo crecería en una propiedad próspera, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Dulce creció en una casa grande, con su propia habitación, juguetes importados, ropa nueva cada temporada. Nunca tuvo que usar ropa heredada como yo de niño. Nunca tuvo que caminar kilómetros para llegar a la escuela como su madre. Le di todo lo que nosotros nunca tuvimos. Pero mientras le daba comodidades materiales, no me di cuenta de que no le estaba enseñando el valor del esfuerzo. Cada vez que necesitaba algo, simplemente me lo pedía y yo se lo daba. Cuando quiso estudiar en la universidad privada más cara de la ciudad, vendí parte de mi ganado para pagar sus estudios. Cuando se enamoró de Diego, a pesar de que desde el primer momento supe que ese hombre no le convenía, pagué su boda fastuosa. 500 invitados, orquesta en vivo, flores importadas, un vestido que costaba más que lo que muchas familias ganan en un año. Todo porque quería ver feliz a mi pequeña princesa. Diego nunca me cayó bien. Desde el primer día que lo conocí, supe que era un aprovechado. Llegaba a mi casa en ropa cara, pero sin un peso en el bolsillo. Hablaba de grandes proyectos y negocios millonarios, pero nunca materializaba nada. Sus ojos brillaban cuando veía mi finca, mis camionetas, mis cuentas bancarias. Durante la luna de miel en Europa, que por supuesto también pagué yo, recibí 3 llamadas de Diego pidiendo dinero extra. Que si el hotel era más caro de lo esperado, que si querían extender el viaje, que si habían visto unas joyas perfectas para Dulce. Cada excusa venía acompañada de la voz suplicante de mi hija en el fondo. Cuando regresaron, les regalé una casa. No cualquier casa, sino una residencia en el mejor barrio de la ciudad, con jardín, piscina, 3 habitaciones, 2 baños completos. La escrituré a nombre de Dulce para protegerla, pensando que así tendría seguridad sin importar lo que pasara con Diego. Pero ni siquiera eso fue suficiente. 6 meses después necesitaban dinero para amueblarla apropiadamente. Después para cambiar los pisos, para renovar la cocina, para construir una terraza. Cada mejora costaba más que la anterior, y cada vez la justificación era la misma. Era para el futuro, para cuando tuvieran hijos, para su comodidad. Los nietos nunca llegaron. En su lugar llegaron las deudas. Primero pequeñas, fáciles de cubrir. Un préstamo bancario aquí, una tarjeta de crédito allá. Diego había descubierto el mundo de los casinos en línea y las apuestas deportivas. Dulce lo defendía, decía que solo era un hobby, una forma de relajarse después del trabajo. Pero los hobbies de Diego eran caros. Muy caros. Cuando perdió su primer trabajo, culpó a su jefe, a la economía, a todo menos a sus propias ausencias constantes. Dulce vino a pedirme ayuda con las lágrimas en los ojos, jurando que era temporal, que Diego encontraría algo mejor pronto. Le di trabajo en mi finca. Le pagaba más de lo que ganaba en la ciudad, con la esperanza de que aprendiera el valor del trabajo honesto. Pero Diego duró apenas 2 meses. Se quejaba del calor, del madrugón, de que el trabajo era demasiado físico para alguien con su educación. Su educación. Como si tener un diploma universitario lo eximiera de trabajar con las manos como había hecho yo toda mi vida. Como si el dinero fuera a materializarse por arte de magia solo porque él se consideraba demasiado refinado para ensuciarse las manos. Dulce siguió defendiéndolo. Decía que yo no lo entendía, que venía de una familia diferente, con otras costumbres.
que necesitaba tiempo para adaptarse a la vida rural, que sus habilidades estaban en los negocios, no en la agricultura. Los negocios de Diego resultaron ser una serie de fracasos costosos. Invirtió en una distribuidora de productos que nunca existió. Perdió dinero en acciones de empresas fantasma. Se asoció con estafadores que desaparecieron con su capital. Y cada fracaso significaba más préstamos de mi bolsillo, más promesas de devolución que nunca se cumplían. Ahora, viendo a Dulce rebuscar entre mis pertenencias como una ladrona, me di cuenta de que había creado este monstruo con mis propias manos. Le había enseñado que papá siempre tenía la solución, que papá siempre pagaría la cuenta, que papá nunca diría que no. Pero hoy papá iba a decir que no. Dulce se acercó al librero donde guardo mis documentos más importantes, esos papeles que representan toda una vida de trabajo. Sus manos se movían con desesperación entre los archivos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera convertir en dinero. Observé cómo revisaba los títulos de propiedad de mis terrenos, las escrituras de la casa, los certificados de mis inversiones. ¿Qué estás buscando exactamente, Dulce?, le pregunté con voz calmada, aunque por dentro sentía un volcán a punto de explotar. Ella me miró por un segundo, con esa expresión que conocía tan bien desde que era pequeña, la misma que ponía cuando la descubría haciendo algo que sabía que estaba mal. Solo necesito saber cuánto tienes, papá. Diego dice que podríamos usar la finca como garantía para un préstamo grande y salir de todas las deudas de una vez. Diego dice. Siempre era Diego dice. Como si las palabras de ese hombre fueran evangelio sagrado para mi hija. Me levanté del sillón lentamente, sintiendo el peso de mis 71 años en cada articulación. Caminé hacia ella y le quité suavemente los papeles de las manos. Dulce, esta finca no es solo una propiedad. Es el resultado de 45 años de levantarme a las 4 de la mañana, de trabajar bajo el sol abrasador, de sacrificar vacaciones y comodidades. Pero tú puedes ayudarnos, insistió, ahora con voz más aguda, más desesperada. Es solo un préstamo, papá. Cuando Diego encuentre trabajo, te pagamos todo. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma canción? ¿Cuántas promesas rotas llevaba acumuladas en mi corazón? Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma de mis tierras entraba por la ventana abierta, esa mezcla de tierra húmeda y plantas que crecen que siempre me tranquilizaba. Pero hoy ni siquiera ese olor familiar podía calmar la tormenta que sentía en el pecho. ¿Sabes qué, Dulce? Déjame contarte algo que tal vez nunca te dije. Cuando tenías 15 años y querías ir a ese campamento de verano tan caro, trabajé dobles turnos durante 3 meses. Me levantaba a las 3 de la mañana para ordenar las vacas, después iba a trabajar a la finca del vecino hasta el mediodía, regresaba a almorzar corriendo y pasaba las tardes arreglando cercas y cuidando mis cultivos. Ella dejó de revisar los papeles y me miró, pero pude ver en sus ojos que estaba calculando cuánto tiempo le tomaría esta conversación antes de poder seguir buscando dinero. Mis manos sangraban por las espinas de los alambres, continué. Tenía callos sobre callos, y por las noches me dolía tanto la espalda que no podía dormir. Pero cada mañana me despertaba pensando en tu sonrisa cuando te diera la noticia de que podrías ir a ese campamento. ¿Y sabes qué pasó cuando regresaste? No me contaste nada del viaje. No me diste las gracias. Lo único que hiciste fue pedirme dinero para salir con tus amigas nuevas, esas que habías conocido en el campamento y que tenían más dinero que nosotros. Ay, papá, eso fue hace años, protestó Dulce, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Estamos hablando del presente, de problemas reales. ¿Problemas reales? Mis sacrificios no eran problemas reales para ella. Mi dolor, mi esfuerzo, mi amor incondicional, nada de eso era real comparado con las deudas de Diego. Dulce, cuando te casaste, hipotequé la mitad de mi finca para pagar tu boda. ¿Lo sabías? Tu madre había muerto apenas 2 años antes, y yo quería que tuvieras la boda de tus sueños, aunque eso significara arriesgar todo lo que habíamos construido juntos. Ella se quedó callada por un momento, pero pude ver que seguía nerviosa, mirando hacia la puerta donde Diego la esperaba en el coche. Durante los primeros 5 años de tu matrimonio, les di más de 200,000 pesos. No préstamos, Dulce, regalos. Dinero que nunca esperé que me devolvieran porque pensé que era mi obligación como padre ayudar a mi hija a establecerse en la vida. ¿200,000? Murmuró, pero no con sorpresa por la cantidad, sino calculando mentalmente si esa suma cubriría las deudas actuales. 200,000 pesos que saqué vendiendo ganado, cosechas, incluso algunas de las joyas de tu madre. Joyas que ella quería que fueras tú quien las heredara cuando fueras mayor,
pero que yo vendí para mantener a flote sus gastos descontrolados. Me senté nuevamente en mi sillón, sintiéndome de repente muy cansado. No físicamente cansado, sino cansado del alma, cansado de ser el banco personal de una hija que había perdido todo respeto por mi sacrificio. Y ahora vienes a mi casa, revuelves mis cosas como si fueras una extraña, buscas dinero que no has ganado para pagar deudas que no son mías, causadas por decisiones que yo no tomé. Y encima me amenazas con usar mi finca como garantía. No te estoy amenazando, papá, protestó débilmente. Solo estoy tratando de encontrar una solución. Una solución que me costara a mí todo lo que había construido en la vida. Una solución donde yo perdía y Diego ganaba. Una solución donde mi trabajo de décadas se convertía en el botín de un hombre que nunca había sudado una gota por ganarse la vida honestamente. Dulce, ¿sabes cuántas veces he comido frijoles y arroz durante semanas enteras para poder ahorrar dinero? ¿Sabes cuántas veces he usado la misma ropa durante años porque prefería invertir en semillas y fertilizantes en lugar de comprarme algo nuevo? Ella suspiró, impaciente. Papá, entiendo que has trabajado mucho, pero... No entiendes, la interrumpí. Si entendieras, no estarías aquí rebuscando entre mis cosas como un buitre. Si entendieras, habrías venido a preguntarme cómo estoy, si necesito algo, si me siento solo en esta casa grande desde que tu madre murió. Por primera vez en toda la tarde, Dulce se detuvo completamente. Sus manos dejaron de moverse, su respiración se calmó, y por un momento creí ver un destello de la niña que una vez fue. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar dinero?, le pregunté suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste a almorzar conmigo, que me preguntaste por mi salud, que me contaste algo de tu vida que no fuera una crisis económica? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no estaba seguro si eran lágrimas de arrepentimiento o de frustración porque mi pregunta la estaba distrayendo de su búsqueda desesperada. Papá, comenzó a decir, pero la bocina del coche la interrumpió. Diego estaba impaciente, probablemente preguntándose por qué estaba tomando tanto tiempo encontrar el dinero que él estaba seguro de que yo tenía escondido. Ve con él, le dije finalmente. Ve con tu marido y dile que Javier, el viejito que tanto desprecia, no les va a resolver más problemas. Dile que esta vez van a tener que encontrar la solución por ustedes mismos. Dulce me miró con una mezcla de shock y desesperación. Papá, no puedes hablar en serio. Somos tu familia. Sí, Dulce. Somos familia. Pero tú has convertido el amor familiar en una transacción comercial. Y hoy esa cuenta se cierra. Dulce salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Escuché sus pasos apresurados sobre la grava del camino, después el sonido de la puerta del coche cerrándose con fuerza. Diego arrancó el motor inmediatamente, haciendo rechinar las llantas como si estuviera escapando de la escena de un crimen. Me quedé parado en la sala, rodeado del desorden que había dejado mi propia hija. Papeles tirados en el suelo, cojines fuera de lugar, el jarrón roto de María esparcido en 1000 pedazos. Era como si un huracán hubiera pasado por mi hogar, y en cierto modo, así había sido. Caminé lentamente hacia la cocina y me preparé una taza de café. Mis manos temblaban ligeramente mientras medía el agua, no por nervios, sino por la adrenalina de haber dicho finalmente lo que llevaba años pensando. Era extraño sentir alivio y dolor al mismo tiempo. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia mis tierras. Los últimos rayos del sol pintaban los cultivos de un color dorado hermoso, esa luz especial que solo se ve al atardecer en el campo. Mis vacas pastaban tranquilamente en el potrero más lejano, ajenas a la tormenta emocional que acababa de sacudir la casa principal. Esta finca había sido mi refugio durante más de 4 décadas. Cada árbol plantado con mis propias manos, cada cerca construida con mi sudor, cada metro cuadrado ganado con trabajo honesto. Y ahora Diego quería usarla como garantía para sus deudas de juego. La ironía era amarga como el café fuerte que me gustaba tomar por las tardes. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un teléfono viejo, de esos que cuelgan en la pared y tienen el timbre que suena en toda la casa. María siempre decía que le gustaba ese sonido porque sabía que podía escucharlo desde cualquier lugar, incluso cuando estaba trabajando en el jardín. Bueno, contesté, aunque ya sabía quién era. Papá, soy Dulce. Su voz sonaba diferente ahora, más suave, como si hubiera estado llorando. Escucha, acabamos de ir al banco para ver si podíamos conseguir un préstamo con nuestras propias garantías. Esperé en silencio, sabiendo que había más por venir. El empleado del banco nos pidió referencias familiares y naturalmente dimos tu nombre. Cuando revisó tus cuentas en el sistema, nos dijo algo que no entendemos.
Sus palabras se cortaron por un momento, como si le costara trabajo continuar. ¿Qué fue lo que no entendieron?, pregunté, aunque ya sabía perfectamente de qué estaba hablando. Papá, el banco dice que cancelaste todas las transferencias automáticas que tenías programadas para nosotros. Dice que cerraste las cuentas conjuntas y que incluso pusiste una alerta para que no pudiéramos acceder a ningún tipo de crédito usando tu nombre como referencia. Su voz se quebró al final de la frase. Pude imaginarla parada en algún teléfono público cerca del banco, con Diego esperando nervioso a su lado, finalmente entendiendo que papá ya no era el saco sin fondo de dinero que habían conocido durante años. Eso es correcto, Dulce, respondí con calma. Lo hice esta mañana, antes de que llegaras a buscar dinero en mi casa. ¿Esta mañana? Pero, ¿cómo sabías que íbamos a venir? Porque durante los últimos 5 años, cada vez que Diego tiene problemas de dinero, tú apareces en mi puerta. Es como un reloj, Dulce. Cada 3 o 4 meses, la misma historia, las mismas excusas, las mismas promesas vacías. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar el tráfico de fondo, las voces de otras personas, el ruido de una ciudad que seguía su ritmo normal mientras la vida de mi hija se desmoronaba. Papá, no puedes hacer esto. Somos familia, repitió las mismas palabras que había usado en la casa, pero ahora sonaban desesperadas, casi suplicantes. Precisamente porque somos familia es que lo hago, Dulce. Durante años he permitido que me falten el respeto, que me usen como un cajero automático, que conviertan mi amor de padre en una obligación financiera. Eso se acabó hoy. Pero papá, tenemos deudas reales. Gente peligrosa nos está presionando. Si no pagamos. Si no pagan, ¿qué? La interrumpí. ¿Van a perder la casa que yo les regalé? ¿Van a tener que vender el coche que yo les ayudé a comprar? ¿Van a tener que trabajar en empleos normales como hace el resto de la gente? Su respiración se agitó del otro lado del teléfono. Papá, no entiendes. Diego perdió mucho dinero en inversiones. No es culpa suya, le prometieron ganancias seguras. Dulce, Diego no perdió dinero en inversiones. Diego perdió dinero apostando. He sabido sobre sus problemas de juego desde hace 2 años, pero esperaba que tú te dieras cuenta por ti misma y buscaras ayuda para él. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Su voz era apenas un susurro. Porque Simón, mi vecino, lo vio varias veces en el casino de la ciudad. Porque el dueño del bar donde Diego pasa las tardes me contó sobre sus apuestas en los partidos de fútbol. Porque en un pueblo como este, los secretos no duran mucho, especialmente cuando involucran cantidades grandes de dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar a Dulce procesando esta información, dándose cuenta de cuántas mentiras había creído, cuántas excusas había defendido. ¿Por qué no me dijiste? Finalmente preguntó. Porque esperaba que fueras lo suficientemente inteligente para darte cuenta por ti misma. Porque pensé que si te enfrentabas a la realidad sin mi interferencia, tomarías las decisiones correctas. Me equivoqué. Papá, necesitamos ayuda. Por favor, no nos abandones ahora. No los estoy abandonando, Dulce. Los estoy liberando. Los estoy obligando a crecer, a tomar responsabilidad por sus decisiones, a aprender que las acciones tienen consecuencias. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa de madera maciza que María y yo compramos cuando recién nos casamos. Tenía marcas de décadas de uso, pequeñas cicatrices que contaban la historia de miles de comidas compartidas, tareas escolares supervisadas, conversaciones familiares. Durante años, Dulce había venido a esta mesa a contarme sus problemas, pero siempre esperando que yo tuviera la solución mágica. Nunca me preguntaba por mis problemas, nunca se ofrecía a ayudarme con nada, nunca mostraba interés genuino en mi bienestar. Dulce, ¿sabes que ayer cumpliste 36 años y no me llamaste para saludarme? Hubo otra pausa larga. Papá, estábamos ocupados con los problemas de Diego, terminé la frase por ella. Siempre están ocupados con los problemas de Diego. Pero nunca están ocupados conmigo, nunca tienen tiempo para el hombre que les dio todo. Escucha, si cambias de opinión, puedes llamarnos, dijo rápidamente, como si tuviera prisa por terminar la conversación. No voy a cambiar de opinión, Dulce. Y la próxima vez que vengas a visitarme, espero que sea porque quieres pasar tiempo con tu padre, no porque necesitas dinero. Colgué el teléfono suavemente, sin esperar su respuesta. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. El campo estaba en silencio, solo interrumpido por el canto ocasional de los grillos y el murmullo distante de las vacas. Por primera vez en años, me sentí en paz.
Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña, como el silencio que viene después de una tormenta. Mi casa, que por años había sido el centro de reuniones familiares forzadas y visitas interesadas, ahora respiraba tranquilidad. Pude leer mis libros sin interrupciones, tomar mi café matutino sin el sonido del teléfono exigiendo mi atención, caminar por mi finca sin prisa porque nadie me esperaba con la mano extendida. Pero la paz no duró mucho. Al cuarto día, comenzaron los mensajes. Primero en mi teléfono fijo, después alguien empezó a tocar la puerta a todas horas. No era Dulce quien venía, era Diego. Su estrategia había cambiado, y ahora intentaba un acercamiento directo, hombre a hombre. Don Javier, gritaba desde el portón, necesitamos hablar. Soy su yerno, tengo derecho a una explicación. Derecho. Como si ser el marido de mi hija le diera derecho sobre mi dinero, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Desde la ventana de mi habitación lo observé caminar de un lado a otro frente a mi casa, hablando por teléfono, gesticulando de manera exagerada. Llevaba ropa cara, zapatos que costaban más que lo que muchas personas ganan en un mes, pero su lenguaje corporal revelaba desesperación pura. Don Javier, sé que está ahí adentro, siguió gritando. Podemos llegar a un acuerdo. Soy un hombre de negocios, entiendo las inversiones. Su finca podría generar mucho más dinero con las ideas correctas. Sus ideas correctas. Las mismas ideas que lo habían llevado a perder todo lo que tocaba. Las mismas ideas brillantes que habían convertido a mi hija en una mujer desesperada, capaz de saquear la casa de su propio padre. El quinto día trajo una sorpresa diferente. Era sábado por la mañana, y estaba alimentando mis gallinas cuando escuché el sonido de un coche acercándose. No era el coche de Diego, este sonaba diferente, más suave, menos agresivo. Cuando levanté la vista, vi a Regina, mi nieta, bajándose de un taxi. Regina tenía 22 años y trabajaba como enfermera en la ciudad. Era la única persona de la familia que había heredado la ética de trabajo de su abuela María. Desde que se graduó de la escuela, siempre había mantenido un empleo estable, nunca había pedido dinero prestado, y visitaba a los abuelos por amor genuino, no por interés. Abuelo, dijo corriendo hacia mí con esa sonrisa que iluminaba cualquier día gris. Sus brazos me abrazaron con fuerza, y por un momento sentí que no todo estaba perdido en mi familia. Regina, qué sorpresa tan hermosa, le dije mientras correspondía a su abrazo. ¿Qué te trae por aquí un sábado por la mañana? Vine porque mamá me contó lo que pasó, respondió, pero su tono no era acusatorio. Más bien sonaba preocupada, como si estuviera evaluando mi estado emocional después de una crisis. Caminamos juntos hacia la casa, y Regina miró a su alrededor con esos ojos curiosos que siempre había tenido desde niña. A diferencia de su madre, Regina apreciaba los detalles, las flores que yo cuidaba personalmente, las mejoras que había hecho en la propiedad, el esfuerzo que representaba mantener todo en orden a mi edad. ¿Cómo te sientes, abuelo?, me preguntó mientras nos sentábamos en el porche. Era una pregunta simple, pero cargada de preocupación genuina. Hacía meses que nadie me preguntaba cómo me sentía. Cansado, Regina. Muy cansado, admití. No físicamente, aunque a mi edad todo duele un poco más cada día. Estoy cansado del alma, cansado de ser útil solo cuando alguien necesita dinero. Ella asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Abuelo, mamá me dijo que cerraste las cuentas y cancelaste las transferencias. También me dijo que Diego necesita dinero urgentemente para pagar unas deudas. ¿Y qué opinas tú de todo esto?, le pregunté, genuinamente curioso por escuchar una perspectiva diferente. Regina se quedó callada por un momento, mirando hacia los campos donde mis vacas pastaban tranquilamente. Opino que ya era hora, dijo finalmente. Llevo años viendo cómo te usan, abuelo. Cada vez que vengo a visitarte, mamá me pregunta si tú mencionaste algo sobre dinero, sobre herencias, sobre inversiones. Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo ya sabía, pero no quería aceptar completamente. Incluso Regina había sido testigo del deterioro de nuestra relación familiar. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continué. No es el dinero. He ganado mucho dinero en mi vida y he perdido mucho también. Lo que me duele es que tu madre convirtió el amor en una transacción comercial. Ya no me visita porque quiere pasar tiempo conmigo. Me visita porque necesita algo. Lo sé, abuelo. Y eso también me duele a mí. Regina se acercó más y tomó mi mano entre las suyas. Sus manos eran suaves pero firmes, manos que trabajaban todos los días cuidando enfermos, manos que habían aprendido el valor del servicio honesto. Cuéntame sobre Diego y las deudas, le dije. ¿Qué sabes realmente?
Regina suspiró profundamente antes de responder. Abuelo, Diego tiene un problema serio de ludopatía. Mamá no te lo quiere decir porque se avergüenza, pero la situación es mucho peor de lo que imaginas. No solo debe dinero por apuestas, también debe dinero a prestamistas privados. ¿Prestamistas privados? Esa información era nueva para mí, y sentí un escalofrío de preocupación genuina. Sí, esa gente que presta dinero con intereses altísimos y métodos de cobranza, poco convencionales. Mamá está aterrorizada, pero en lugar de enfrentar el problema real, que es la adicción de Diego, prefiere buscar dinero para seguir alimentando el círculo vicioso. Ahora entendía mejor la desesperación de Dulce. No era solo codicia, era miedo. Miedo real de las consecuencias que podrían enfrentar si no pagaban esas deudas. ¿Y qué propones que haga?, le pregunté a Regina. ¿Debo seguir pagando las deudas de un hombre que nunca va a cambiar? No, abuelo. Definitivamente no. Pero tal vez podríamos ayudar a mamá de una manera diferente. Podríamos investigar centros de rehabilitación para ludópatas, grupos de apoyo para familias, terapia psicológica. Ayuda real, no dinero que solo va a prolongar el problema. La propuesta de Regina tenía sentido, pero también sabía que Dulce tendría que querer esa ayuda para que funcionara. Y en este momento, mi hija estaba más enfocada en conseguir dinero rápido que en solucionar la raíz del problema. Regina, tu madre me ha mentido durante años sobre la verdadera naturaleza de los problemas de Diego. ¿Cómo puedo confiar en que esta vez van a buscar ayuda real? Porque esta vez ya no tienes dinero disponible para ellos, respondió con una lógica aplastante. Antes tenían la opción fácil de pedirte dinero. Ahora van a tener que buscar soluciones reales o enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Nos quedamos en silencio por un rato, observando cómo el sol se movía lentamente por el cielo. Era uno de esos momentos perfectos que solo se pueden disfrutar en el campo, donde el tiempo parece moverse más despacio y los problemas parecen más manejables. Abuelo, ¿puedo quedarme contigo este fin de semana?, preguntó Regina de repente. No quiero nada, no necesito dinero. Solo quiero pasar tiempo contigo, como cuando era niña. Su petición me conmovió profundamente. Hacía años que nadie me pedía simplemente mi compañía, mi tiempo, mi presencia. Por supuesto, Regina. Esta siempre será tu casa. Esa tarde cocinamos juntos, algo que no había hecho con ningún miembro de mi familia en mucho tiempo. Regina preparó el mismo guisado que su abuela María solía hacer los domingos, siguiendo la receta que yo había conservado celosamente todos estos años. Mientras comíamos, me di cuenta de que no todo estaba perdido. Regina representaba esperanza, la prueba de que era posible tener una relación familiar basada en amor genuino en lugar de interés económico. El domingo por la mañana, Regina y yo estábamos desayunando tranquilamente cuando el teléfono comenzó a sonar de manera insistente. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, una hora poco usual para llamadas sociales. Regina me miró con preocupación mientras yo me levantaba lentamente a contestar. Bueno, respondí, aunque el tono agresivo del timbre ya me había puesto alerta. Don Javier, soy Simón, su vecino. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero creo que debe saber algo importante. Anoche vi a 2 hombres rondando su propiedad. No parecían ser de por aquí. Simón era un hombre confiable, es militar, que había comprado la finca vecina hace unos 10 años. Si él notaba algo extraño, generalmente valía la pena prestarle atención. ¿Qué tipo de hombres?, pregunté, sintiendo cómo se me tensaba el estómago. Hombres de ciudad, bien vestidos pero con cara de pocos amigos. Llegaron en una camioneta negra sin placas visibles. Estuvieron como una hora mirando su casa desde diferentes ángulos, tomando fotos con sus teléfonos. Regina, que había escuchado parte de la conversación, se acercó con expresión preocupada. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo estaba comenzando a sentir. ¿Cree que tenga que ver con los problemas de Diego?, le pregunté a Simón, aunque ya conocía la respuesta. Es muy probable, don Javier. En el pueblo se comenta que su yerno debe dinero a gente peligrosa. Tal vez estén investigando qué propiedades tiene la familia para evaluar formas de cobranza. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de preocupación y rabia. La irresponsabilidad de Diego no solo había afectado a Dulce, ahora estaba poniendo en riesgo mi seguridad y la de Regina. Abuelo, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Regina, su voz temblando ligeramente. Primero, vamos a mantener la calma, respondí, aunque por dentro sentía todo menos calma. Segundo, voy a llamar a tu madre para que venga inmediatamente. Es hora de que sepa exactamente en qué problema nos ha metido. Marqué el número de Dulce,
y sorprendentemente contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Papá, gracias a Dios que llamas. Necesitamos hablar urgentemente. Yo también necesito hablar contigo, Dulce. Ven a la finca inmediatamente, y trae a Diego contigo. ¿Diego? No sé si sea buena idea. No me importa si es buena idea o no. O vienen los dos ahora mismo, o llamo a la policía para reportar que hay extraños vigilando mi propiedad. Tú decides. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Está bien, papá. Llegamos en 1 hora. Regina y yo usamos esa hora para prepararnos. Guardé mis documentos más importantes en la caja fuerte, revisé que todas las puertas y ventanas tuvieran buenos seguros, y llamé a Simón para que estuviera alerta por cualquier movimiento extraño. Cuando Dulce y Diego llegaron, pude ver inmediatamente que la situación era peor de lo que había imaginado. Dulce tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Diego, por el contrario, trataba de mantener su fachada de hombre exitoso, pero sus manos temblorosas y su mirada nerviosa lo delataban. Siéntense, les ordené sin preliminares. Regina, que había permanecido en silencio, se sentó a mi lado en una muestra clara de apoyo. Anoche vinieron 2 hombres a vigilar mi casa, comencé directamente. Mi vecino los vio, tomaron fotos, estuvieron aquí 1 hora. Diego, ¿quiénes son esos hombres? Diego se removió incómodo en su silla, evitando mi mirada. No sé de qué habla, don Javier. Probablemente eran turistas perdidos o... No me mientas más, lo interrumpí con voz firme. Sé sobre tu problema de juego, sé sobre los prestamistas privados, sé sobre las amenazas. Lo que no sabía era que ibas a involucrar mi propiedad en tus problemas. Dulce comenzó a llorar silenciosamente, pero estas lágrimas eran diferentes a las que había derramado días atrás cuando buscaba dinero. Estas lágrimas venían del miedo genuino. Papá, los hombres que prestan dinero a Diego dijeron que si no pagamos esta semana, van a empezar a cobrar con propiedades familiares. Como tu nombre aparece como referencia en algunos documentos bancarios. Como mi nombre aparece porque ustedes lo pusieron sin mi permiso, corregí. Porque usaron mi reputación financiera para conseguir créditos que sabían que no podrían pagar. Diego finalmente habló, su voz apenas audible. Don Javier, solo necesito 50,000 pesos. Con eso pago lo más urgente y después busco la forma de... 50,000 pesos, repetí lentamente. ¿Sabes cuánto representa esa cantidad para un hombre de mi edad? Representa 2 años de gastos médicos. Representa la reparación completa de mi casa. Representa la tranquilidad de saber que tengo reservas para cualquier emergencia. Pero tú tienes mucho más que eso, murmuró Diego, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. ¿Yo tengo? Yo no tengo nada que te pertenezca a ti, Diego. Yo tengo lo que he trabajado durante 71 años. Tú tienes deudas que creaste con tus malas decisiones. Regina intervino por primera vez en la conversación. Mamá, ¿tú sabías que papá Diego estaba apostando dinero de prestamistas? Dulce miró a su hija con expresión culpable. Regina, las cosas no son tan simples como parecen. Diego tuvo algunas rachas de mala suerte, pero también ha ganado dinero apostando. Abuelo, dijo Regina dirigiéndose a mí pero hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan, creo que mamá también necesita ayuda psicológica. Está defendiendo comportamientos que ponen en riesgo a toda la familia. Dulce se levantó bruscamente de su silla. Regina, no tienes derecho a juzgar mis decisiones. Eres muy joven para entender la complejidad de un matrimonio. Mamá, tengo 22 años y trabajo todos los días. Entiendo perfectamente lo que es la responsabilidad financiera. Lo que no entiendo es cómo puedes poner en riesgo la seguridad del abuelo por defender las adicciones de tu marido. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Diego miraba hacia la ventana, probablemente calculando si podía escapar de esta confrontación. Dulce lloraba en silencio, finalmente enfrentando la realidad que había estado evitando durante años. Está bien, dije finalmente. Voy a hacer algo por ustedes, pero va a ser la última vez. Y va a ser bajo mis condiciones, no las de ustedes. Los 3 me miraron con expectativa renovada. Diego, vas a ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación para ludópatas. Dulce, vas a asistir a terapia familiar para aprender a lidiar con la adicción de tu marido sin poner en riesgo a toda la familia. ¿Y el dinero?, preguntó Diego inmediatamente. El dinero viene después del tratamiento, no antes. Si completa 6 meses de rehabilitación y Dulce completa su terapia, pagaré la mitad de sus deudas más urgentes.
Solo la mitad, y solo las deudas verificables, no las apuestas nuevas que hagas mientras tanto. Diego se veía poco convencido, pero Dulce parecía considerar la propuesta seriamente. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Diego con tono desafiante. Si no aceptan, llamo a la policía ahora mismo para reportar las amenazas y la vigilancia de mi propiedad. También hablo con mi abogado para que quite mi nombre de cualquier documento que ustedes hayan usado como referencia. Ustedes se encargan de sus problemas completamente solos. Regina sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que había visto en días. Era una propuesta justa, una que ofrecía ayuda real en lugar de simplemente dinero para seguir alimentando el problema. Diego y Dulce se miraron, comunicándose en silencio como solo las parejas pueden hacer después de años de matrimonio. Necesitamos pensarlo, dijo finalmente Dulce. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir, respondí. Después de eso, la oferta se retira para siempre. Esa noche, después de que Dulce y Diego se marcharan sin dar una respuesta definitiva, Regina y yo nos quedamos despiertos hasta tarde hablando en el porche. El aire nocturno del campo traía esos sonidos familiares que siempre me tranquilizaban, grillos cantando, el murmullo distante del ganado, el viento moviendo las hojas de los árboles que había plantado décadas atrás. Abuelo, ¿crees que van a aceptar tu propuesta?, preguntó Regina mientras compartíamos una taza de té de manzanilla que ella había preparado. Honestamente, no lo sé, respondí mirando hacia las estrellas que brillaban con una claridad que solo se puede apreciar lejos de las luces de la ciudad. Diego está demasiado acostumbrado a las soluciones fáciles. La rehabilitación significa trabajo duro, enfrentar sus demonios, admitir que tiene un problema serio. Y mamá está demasiado acostumbrada a protegerlo, agregó Regina con tristeza. Durante años ha justificado todo lo que él hace, como si fuera su responsabilidad mantenerlo feliz sin importar el costo. Exactamente. Tu madre confundió el amor con la complicidad. Pensó que amar a Diego significaba rescatarlo constantemente de las consecuencias de sus acciones, pero lo único que logró fue convertirlo en un niño irresponsable de 40 años. Regina se acurrucó en su silla, envuelta en la manta que su abuela María solía usar en estas mismas noches de charla familiar. Abuelo, ¿alguna vez te arrepientes de haber sido tan generoso con ellos durante todos estos años? Es una pregunta difícil, Regina. No me arrepiento de haber querido ayudar a mi hija. Me arrepiento de no haber puesto límites desde el principio. Me arrepiento de haber confundido el amor paternal con la permisividad total. El teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era casi medianoche, una hora muy extraña para recibir llamadas. Regina y yo nos miramos con preocupación antes de que yo decidiera contestar. Bueno, respondí con cautela. Don Javier, soy Simón otra vez. Perdón por llamar tan tarde, pero los mismos hombres de anoche están aquí de nuevo. Esta vez tienen más gente, y están mucho más cerca de su casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuántos hombres? Veo por lo menos 4, tal vez 5. Están parados al final de su entrada, donde empieza el camino de grava. Parece que están esperando algo o a alguien. Ya voy para allá, respondí, pero Simón me detuvo inmediatamente. No, don Javier. No salga de su casa. Yo ya llamé a la policía. Deberían llegar en unos 15 minutos. Colgué el teléfono y miré a Regina, quien había escuchado lo suficiente para entender la gravedad de la situación. Sus ojos reflejaban miedo, pero también determinación. Abuelo, tenemos que llamar a mamá inmediatamente. Tiene que saber que sus decisiones están poniendo en peligro a toda la familia. Marqué el número de Dulce, esperando que contestara a pesar de la hora. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz somnolenta respondiera. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Dulce, hay 5 hombres vigilando mi casa ahora mismo. La policía viene en camino». «¿Dónde está Diego?» Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Papá, Diego salió hace unas horas. Dijo que iba a hablar con algunas personas sobre una extensión del plazo para pagar». «Dulce, esos hombres no están aquí para negociar extensiones. Están aquí para asustar, para presionar, tal vez para algo peor. Tu marido puso en peligro mi vida y la de Regina». Su respiración se aceleró del otro lado de la línea. «Papá, nosotros no sabíamos que iban a ir hasta tu casa. Diego me prometió que había hablado con ellos, que les había explicado la situación. Las promesas de Diego no valen nada, Dulce. Sus palabras no tienen ningún valor cuando se trata de dinero. Y aparentemente tampoco tienen valor cuando se trata de proteger a su familia». Escuché sirenas a lo lejos,
acercándose lentamente por el camino rural que llevaba a mi finca. El sonido me tranquilizó un poco, pero también me hizo consciente de lo surreal de la situación. A los 71 años, después de una vida de trabajo honesto y respeto por la ley, tenía policías viniendo a protegerme de los acreedores de mi yerno. Regina se asomó cuidadosamente por la ventana de la sala. Abuelo, veo las luces de la policía. Los hombres se están subiendo a sus coches. Dulce, la policía acaba de llegar, informé por teléfono. Los hombres se están yendo, pero esto no termina aquí. Mañana quiero una respuesta definitiva sobre mi propuesta. Si no la tengo al mediodía, voy a proceder a protegerme legalmente de cualquier conexión con las deudas de Diego. Papá, por favor, dame más tiempo. Necesito encontrar a Diego, necesito hablar con él. No, Dulce, el tiempo se acabó. Durante años me has pedido más tiempo, más paciencia, más comprensión. El tiempo para las excusas terminó cuando pusieron en riesgo mi seguridad. Colgué el teléfono justo cuando vi las luces de los coches de policía iluminando mi entrada. 2 patrullas habían llegado, y pude ver a 4 oficiales bajándose de sus vehículos. Regina y yo salimos al porche a recibirlos. El oficial más veterano, un hombre de unos 50 años con expresión seria, se acercó a nosotros. ¿Don Javier? Soy el sargento Luciano. Su vecino nos reportó actividad sospechosa en su propiedad. Así es, sargento. Mi yerno tiene deudas con prestamistas privados, y aparentemente decidieron investigar qué propiedades familiares podrían usar como garantía. El sargento tomó nota en su libreta mientras yo le explicaba la situación. ¿Tiene usted alguna conexión legal o financiera con las deudas de su yerno? Ninguna, respondí firmemente. Él usó mi nombre como referencia en algunos documentos bancarios sin mi autorización, pero yo no he firmado ninguna garantía ni aval para sus préstamos. Eso es importante, don Javier. Vamos a hacer un reporte oficial de esta situación. También recomiendo que hable con un abogado mañana para asegurarse de que su nombre sea removido de cualquier documento donde aparezca sin su consentimiento. Regina intervino en la conversación. Oficial, ¿qué podemos hacer para proteger al abuelo? Estos hombres podrían regresar. Vamos a aumentar las patrullas en esta área durante los próximos días. También recomiendo que instalen cámaras de seguridad y que mantengan sus teléfonos cerca en caso de que necesiten llamar inmediatamente. Después de que la policía se marchó, Regina y yo regresamos a la casa. El té se había enfriado, pero ninguno de los dos tenía ganas de beber nada. La adrenalina del susto todavía corrían por nuestras venas. Abuelo, esto no puede seguir así, dijo Regina con voz determinada. Mamá tiene que elegir entre proteger a Diego o proteger a su familia. No puede hacer las dos cosas. Tienes razón, Regina. Y mañana al mediodía vamos a saber cuál es su elección. Esa noche dormí muy poco. Cada ruido nocturno me ponía alerta, cada movimiento del viento en los árboles me hacía pensar que alguien se acercaba a la casa. Era una sensación horrible, sentirse inseguro en el lugar que había sido mi refugio durante tantos años. Por la mañana, mientras preparaba café, reflexioné sobre lo absurdo de la situación. Había trabajado toda mi vida para construir algo sólido, algo que pudiera dejar como legado a mi familia. Y ahora esa misma familia estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido. Regina bajó temprano, también visiblemente afectada por los eventos de la noche anterior. Nos desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. A las 11 de la mañana, una hora antes del plazo que había dado, escuchamos un coche acercándose por el camino de grava. Esta vez era solo Dulce. Venía sola, sin Diego, y su expresión era diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Dulce bajó del coche lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y sus ojos rojos revelaban una noche de llanto y reflexión. Regina y yo la observamos acercarse desde el porche, esperando escuchar qué decisión había tomado. Papá, comenzó con voz quebrada antes de llegar completamente a donde estábamos. Anoche, después de tu llamada, Diego no regresó a casa. Lo estuve esperando toda la madrugada, pero nunca llegó. Se sentó en las escaleras del porche, como si no tuviera fuerzas para subir los 3 escalones que la separaban de nosotros. Sus hombros temblaban, no de frío sino de una mezcla de agotamiento emocional y miedo. ¿Dónde crees que está?, le pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Probablemente en algún casino, apostando el poco dinero que nos quedaba. O tal vez huyendo de los prestamistas. Ya no sé qué pensar, papá. Durante años he creído sus historias,
he defendido sus mentiras, he justificado sus decisiones. Anoche me di cuenta de que ya no reconozco al hombre con quien me casé. Regina se levantó de su silla y se sentó junto a su madre en los escalones. Por primera vez en años, vi a mi nieta consolar a Dulce en lugar de al revés. Era como si los roles generacionales se hubieran invertido de repente. «Mamá, ¿qué quieres hacer?», preguntó Regina suavemente, tomando la mano de Dulce entre las suyas. «No lo sé, Regina. Durante 12 años mi vida ha girado alrededor de proteger a Diego, de justificar sus acciones, de encontrar soluciones a sus problemas. Sin eso, no sé quién soy yo realmente». Sus palabras me conmovieron profundamente porque reconocí en ellas el mismo sentimiento que yo había experimentado cuando María murió. Esa sensación de haber definido tu identidad completamente en relación a otra persona, y de repente encontrarte perdido cuando esa relación se tambalea. «Dulce», le dije bajando del porche para sentarme junto a ella y Regina. «Tú eres mi hija. Eres enfermera titulada, aunque no hayas trabajado en años. Eres madre de una joven extraordinaria. Eres inteligente, capaz, fuerte. Eres mucho más que la esposa de Diego». Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. «Papá, he sido tan ciega. He puesto en riesgo tu seguridad, la seguridad de Regina, nuestra estabilidad económica, todo por defender a un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de estar aquí para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es difícil admitir que hemos cometido errores, especialmente cuando esos errores han durado años», respondí. «Pero admitirlo es el primer paso para corregir el rumbo». Regina abrazó a su madre más fuerte. «Mamá, el abuelo te ofreció una oportunidad de salir de este círculo vicioso. Tratamiento para Diego, terapia para ti, ayuda económica condicionada a que ambos busquen ayuda real». «Lo sé, Regina. Pero Diego tendría que estar de acuerdo, y anoche, antes de irse, me dijo que las terapias son para locos, que él no necesita ayuda de nadie, que solo necesita un golpe de suerte grande para resolver todo». «Un golpe de suerte grande», repetí con amargura. Esa ha sido su filosofía durante años. En lugar de trabajar consistentemente, espera el milagro que va a resolver todos sus problemas de una vez. Dulce se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que me recordó a cuando era niña y se lastimaba jugando en el jardín. «Papá, quiero aceptar tu propuesta, pero solo la parte que se refiere a mí. Voy a buscar terapia psicológica para entender cómo llegué a este punto, cómo permití que mi vida se volviera tan dependiente de las decisiones destructivas de otra persona». «¿Y Diego?», pregunté. «Si Diego quiere salvar nuestro matrimonio, va a tener que buscar ayuda profesional por su cuenta. Ya no voy a ser yo quien lo arrastre a las soluciones. Ya no voy a ser yo quien justifique sus fracasos o quien busque dinero para cubrir sus deudas». Sus palabras sonaban firmes, pero pude ver la duda en sus ojos. Cambiar patrones de comportamiento que habían durado más de una década no iba a ser fácil, especialmente cuando Diego regresara con nuevas excusas y promesas de cambio. «Dulce, ¿estás preparada para las consecuencias de esa decisión?», le pregunté directamente. «Porque cuando Diego regrese, y va a regresar, va a usar todas las manipulaciones emocionales que conoce para hacerte cambiar de opinión». «Lo sé, papá. Va a decirme que lo estoy abandonando en el momento más difícil de su vida. Va a prometerme que esta vez es diferente, que encontró la forma de ganar el dinero que necesitamos. Va a llorar, va a suplicar, va a amenazar con irse para siempre. ¿Y qué vas a hacer cuando eso pase?». Dulce respiró profundamente antes de responder. «Voy a recordar que tengo una hija que me necesita emocionalmente estable. Voy a recordar que tengo un padre que merece respeto y tranquilidad en lugar de problemas constantes. Voy a recordar que tengo mi propia vida que vivir». Regina sonrió por primera vez en días. «Mamá, puedes venir a vivir conmigo mientras arreglas tu situación. Mi apartamento es pequeño, pero tengo un sofá-cama, y estaría cerca del hospital donde trabajo. Tal vez hasta puedas conseguir trabajo allí». La propuesta de Regina era práctica y llena de amor genuino. Dulce la consideró por un momento antes de asentir lentamente. «Eso me ayudaría mucho, Regina. Alejarme físicamente de Diego me daría tiempo para pensar con claridad, para tomar decisiones basadas en la lógica en lugar del miedo o la culpa». «Perfecto», dije levantándome y extendiendo mis brazos para abrazar a ambas. «Dulce, voy a apoyarte en tu proceso de terapia. Pero quiero que entiendas que mi apoyo viene con límites claros. No más dinero para cubrir deudas de Diego, no más préstamos sin fecha definida de devolución, no más emergencias financieras cada 3 meses. Entiendo, papá. Y acepto esos límites. De hecho, los necesito.
Durante años he vivido sin límites, y eso me llevó a tomar decisiones terribles. Nos quedamos abrazados durante varios minutos, sintiendo por primera vez en años que éramos una familia real en lugar de un grupo de personas unidas solo por obligaciones y necesidades económicas. Cuando nos separamos, Dulce tenía una expresión más tranquila, como si hubiera soltado un peso enorme que había estado cargando durante años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo mirando hacia la finca que se extendía ante nosotros. Durante años he venido a esta casa solo cuando necesitaba algo. Nunca me quedé simplemente para disfrutar la compañía de mi padre, para preguntarle cómo se sentía, para compartir una comida tranquila como estamos haciendo ahora. Es verdad, admití. Pero también es cierto que nunca es demasiado tarde para cambiar esos patrones. A partir de hoy, esta casa vuelve a ser tu hogar cuando necesites refugio emocional, no solo cuando necesites refugio económico. Regina se levantó y se dirigió hacia la cocina. Voy a preparar almuerzo para los tres. Hace mucho tiempo que no comemos juntos como familia, sin hablar de dinero, sin hablar de problemas, solo disfrutando nuestra compañía. Mientras Regina preparaba la comida, Dulce y yo caminamos por la finca. Le mostré las mejoras que había hecho durante los últimos años, los árboles nuevos que había plantado, los proyectos que tenía planeados para el futuro. Era la primera vez en años que compartía con ella mis sueños en lugar de simplemente resolver sus crisis. Por la tarde, cuando Regina y Dulce se preparaban para regresar a la ciudad, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No todo estaba resuelto, Diego seguía siendo un problema sin solución, pero por primera vez tenía esperanza de que mi relación con Dulce podría sanar. 3 meses habían pasado desde aquel domingo cuando Dulce tomó la decisión de cambiar su vida. Durante ese tiempo, muchas cosas habían cambiado en mi finca y en mi corazón. Las amenazas de los prestamistas habían cesado después de que mi abogado, Eduardo, se encargara de remover mi nombre de todos los documentos bancarios donde Diego lo había usado sin autorización. También presentamos una denuncia formal por uso indebido de información personal, lo que puso a Diego en una posición legal muy complicada. Diego nunca regresó a buscar a Dulce. Según me contó Regina, había huido a otra ciudad después de que los prestamistas escalaran sus métodos de cobranza. Aparentemente, había dejado Dulce con todas las deudas y responsabilidades, confirmando una vez más que su amor nunca había sido genuino, sino conveniencia disfrazada de romance. Dulce había comenzado terapia psicológica con una especialista en codependencia emocional, y los resultados eran evidentes. Cada vez que venía a visitarme, la veía más fuerte, más segura de sí misma, menos ansiosa. Había conseguido trabajo como enfermera en el hospital donde Regina trabajaba, y por primera vez en años tenía su propio ingreso económico. También había iniciado los trámites de divorcio. No fue una decisión fácil, pero entendió que no podía construir una vida sana mientras siguiera legalmente atada a un hombre que la veía solo como una fuente de recursos y excusas. Esta mañana de sábado, mientras regaba mis plantas del jardín que María había diseñado años atrás, escuché el sonido familiar de un coche acercándose. Era Dulce y Regina, pero esta vez venían acompañadas de alguien más. Cuando el coche se detuvo, vi bajar a un hombre de unos 45 años, vestido sencillamente pero con una sonrisa genuina. «Papá», dijo Dulce acercándose con una expresión radiante que no había visto en años. «Quiero presentarte a Cornelio. Es médico en el hospital y, bueno, hemos estado saliendo durante algunas semanas». Cornelio se acercó con pasos firmes y me extendió la mano con respeto genuino. «Don Javier, es un honor conocerlo. Dulce me ha contado mucho sobre usted y sobre esta hermosa finca». Su apretón de manos era firme, directo, sin la falsedad que siempre había percibido en Diego. Sus ojos me miraban directamente, sin esquivar la mirada como hacen las personas que tienen algo que ocultar. «El gusto es mío, Cornelio», respondí evaluándolo discretamente. «¿Hace mucho que conoce a mi hija?» Nos conocimos en el hospital hace 2 meses, pero solo empezamos a salir recientemente. Dulce me contó sobre su proceso de terapia y divorcio, y quise esperarla hasta que estuviera en un mejor momento emocional antes de intentar cualquier relación seria. Sus palabras me impresionaron. Aquí estaba un hombre que respetaba el proceso de sanación de Dulce, que no aprovechaba su vulnerabilidad, que entendía la importancia de construir relaciones sobre bases sólidas. Regina me guiñó el ojo, claramente aprobando la elección de su madre. «Abuelo, Cornelio tiene una finca pequeña cerca de la ciudad. Cultiva vegetales orgánicos para restaurantes locales». «¿Vegetales orgánicos?», pregunté con interés genuino. «Esa es una industria con mucho futuro. ¿Hace cuánto se dedica a eso?». 5 años, don Javier.
Empecé pequeño, con solo 1 hectárea, pero he ido creciendo gradualmente. Es trabajo duro, pero me gusta la satisfacción de producir alimentos sanos con mis propias manos. Me gusta este hombre, pensé. Alguien que entiende el valor del trabajo honesto, que construye su negocio paso a paso en lugar de buscar éxitos rápidos y fáciles. Caminamos juntos por mi finca mientras Cornelio hacía preguntas inteligentes sobre mis métodos de cultivo, mis técnicas de irrigación, la rotación de cultivos que utilizaba. Era evidente que conocía el tema, que su interés no era fingido para impresionarme. Don Javier, ¿sería posible que me enseñara algunas de sus técnicas?, preguntó mientras observaba mis campos de maíz. He leído sobre algunos métodos tradicionales que producen mejor calidad que los métodos industriales modernos. Por supuesto, Cornelio. Es un placer compartir conocimiento con alguien que realmente aprecia la agricultura. Durante el almuerzo que preparamos juntos, observé la dinámica entre Dulce y Cornelio. Era completamente diferente a lo que había presenciado durante años con Diego. Cornelio consultaba las opiniones de Dulce, la escuchaba cuando hablaba, se interesaba genuinamente por sus experiencias como enfermera. No había condescendencia, no había manipulación, no había esa sensación constante de que él estaba evaluando qué beneficio podía obtener de la relación. Dulce también era diferente. Hablaba con más confianza, expresaba sus opiniones sin miedo, reía con naturalidad. La terapia había hecho maravillas, pero también era evidente que estar con alguien que la respetaba genuinamente había contribuido a su transformación. Después del almuerzo, mientras Cornelio y Regina caminaban por el jardín de María, Dulce y yo nos quedamos solos en el porche. Era el momento perfecto para una conversación que había estado esperando tener. Dulce, ¿cómo te sientes realmente?, le pregunté. No solo sobre Cornelio, sino sobre toda tu nueva vida. Papá, es extraño pero maravilloso sentir que tengo control sobre mis propias decisiones. Durante años, cada día estaba determinado por la última crisis de Diego, por su estado de ánimo, por sus problemas financieros. Ahora me levanto cada mañana y decido cómo quiero pasar mi día. Eso se nota, hija. Te ves más tranquila, más presente cuando estamos hablando. La terapia me ayudó a entender que había perdido mi identidad completamente. Me había convertido en una extensión de Diego, en lugar de ser mi propia persona. Ahora estoy redescubriendo quién soy cuando no estoy en modo de rescate constante. ¿Y Cornelio? ¿Cómo encaja él en esta nueva versión de ti? Dulce sonrió de una manera que iluminó todo su rostro. Cornelio me gusta porque no me necesita para resolver sus problemas. Tiene su vida organizada, sus finanzas en orden, sus metas claras. Nuestra relación se basa en querer compartir cosas buenas, no en necesidades desesperadas. Eso es exactamente como debe ser una relación sana, respondí sintiendo una satisfacción profunda por el crecimiento de mi hija. Papá, quiero pedirte perdón, dijo de repente, su voz cargada de emoción. No solo por los problemas financieros y las amenazas. Quiero pedirte perdón por haber perdido de vista que eres mi padre, no mi banco personal. Por haberte tratado como un recurso en lugar de como una persona con sentimientos y necesidades propias. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Dulce, lo que más me dolía no era el dinero. Era sentir que había perdido a mi hija, que ya no le importaba como persona. Nunca más, papá. Te lo prometo. Incluso si las cosas no funcionan con Cornelio, incluso si enfrento problemas en el futuro, nunca más voy a confundir el amor familiar con las obligaciones financieras. Nos abrazamos largo tiempo, sintiendo ambos que habíamos recuperado algo precioso que creíamos perdido para siempre. Cuando Cornelio y Regina regresaron del jardín, Cornelio tenía una propuesta interesante. Don Javier, ¿ha considerado alguna vez diversificar parte de su producción hacia vegetales orgánicos? Tengo contratos con varios restaurantes que estarían interesados en productos de mayor escala. La propuesta era tentadora, pero más que el aspecto económico, me gustaba la idea de tener un proyecto en común con alguien que podría convertirse en parte de la familia. Podríamos hacer una prueba pequeña, respondí. 1 hectárea para empezar, ver cómo funcionan sus técnicas en mi tipo de suelo. Perfecto. Cornelio extendió su mano para sellar el acuerdo. Podemos empezar la próxima semana si le parece bien. Esa tarde, cuando se preparaban para regresar a la ciudad, me di cuenta de que por primera vez en años no sentía ansiedad por estar solo en la finca. No era una soledad pesada, sino una soledad elegida, tranquila, productiva. Regina me abrazó fuerte antes de subirse al coche. Abuelo, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto?
¿Qué, mi nieta? Que finalmente puedo venir a visitarte sin preocuparme por encontrarte triste o estresado por problemas de dinero. Ahora cuando vengo, te encuentro en paz, trabajando en tus proyectos, disfrutando tu finca. Eso es exactamente lo que quería, Regina. Recuperar la tranquilidad de mi hogar. Dulce fue la última en despedirse. Papá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por poner límites cuando yo no sabía ponerlos. Gracias por obligarme a crecer cuando yo me conformaba con ser dependiente. Gracias a ti por tomar las decisiones difíciles, Dulce. Por elegir el crecimiento personal sobre la comodidad de culpar a otros por tus problemas. Cuando el coche desapareció por el camino de grava, me quedé parado en mi porche, mirando hacia las tierras que se extendían ante mí. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de colores naranjas y rosados que María siempre había amado. Caminé hacia el jardín donde estaba enterrada mi esposa, un lugar tranquilo bajo el árbol de mango que plantamos juntos en nuestro primer aniversario. Me senté en el banco de piedra que había construido allí después de su muerte. María, le dije en voz baja, creo que finalmente nuestra hija aprendió las lecciones que tú querías enseñarle. Aprendió que el amor verdadero incluye límites, que el respeto se gana con acciones, no con palabras, y que la felicidad viene de construir algo propio, no de depender de otros. El viento movió suavemente las hojas del mango, como si María estuviera respondiendo con aprobación. Me levanté sintiéndome más liviano que en años, más esperanzado sobre el futuro. A los 71 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para establecer límites saludables, para exigir respeto, para elegir la paz sobre el drama constante. Hoy no necesito permiso para vivir. No es venganza, es liberación. ¿Y tú, qué harías?